Mi nombre es Alex López y escribo y lanzo libros gratis cada 14 de febrero y 27 de agosto. Encuentra todos mis libros en librosalexlopez.com. Pero también realizo entrevistas a cantantes y líderes cristianos para que usted pueda conocer a fondo su historia, desde cómo se arrepintieron de sus pecados y creyeron en el Evangelio de Jesús, que es la salvación, la vida verdadera y la paz duradera, hasta lo más íntimo de sus vidas. Disfruta esta entrevista que fue grabada en Explo Music Fest, el festival de música cristiana que organiza año con año la Frater en Guatemala. Suscríbase a mi canal de YouTube y espere más entrevistas como esta. Le pido un favor, compártala en sus redes sociales para que muchos más sean edificados. Harold Guerra, qué bueno tenerte acá y poder conocer algo de tu corazón, porque la gente te ve sobre la plataforma y queremos conocer tu corazón. Sos guatemalteco, sos chapín, aunque naciste en Houston. Exactamente, sí. A los 3 años te venís a Guatemala, estás acá de 3 a 11. A los 11 volvés a regresar a Estados Unidos. ¿Qué recordás de Guatemala? De niño no mucho, de esos años. Me acuerdo salir a jugar fútbol, me llevaron hace unos años, fui a ver la casa donde vivíamos, que es aquí en San Cristóbal de Paso. Y me acuerdo ir a jugar fútbol, me acuerdo de algunos amigos, algo así, pero estaba chiquitito, ¿ves? Entonces no me acuerdo mucho. Pero sí, gracias a Dios, me acuerdo de la comida, que me encanta, ¿verdad? Me encanta la comida, los frijoles, los chuchitos, los tamales con chipilín. Sí, llevas el chapín adentro entonces. Sí, de gringo no tengo nada más que el pasaporte, nada más. Si no, mírame, vamos, esa es la respuesta. Pues, pero no solo eso, porque estamos hablando que pensás en inglés. Sí, es bien raro, porque en casa todo es en inglés, porque es nuestra vida, vamos, todo está en... pero mi papá se preocupó porque aprendiéramos español bien y nos enseñó. ¿Y lo hablas bien. sin acento? Sí, gracias a Dios, mi papá sí se preocupó por enseñarnos, pero con mis hermanos, con mis papás siempre fue en español, pero con mis hermanos y con amigos y todo siempre fue en inglés, así que yo pienso que no tengo diferencia, o sea, no pienso en español o en inglés, solo medio pienso, ¿vamos? No muy pienso. Sí, me sale, así es la onda. ¿Cómo fue que vos tuviste un encuentro con Jesús como tu Señor y Salvador? El día que te arrepentiste de tus pecados, porque a pesar de haber crecido en una iglesia, una familia cristiana, estar en la iglesia desde niño, ¿cuándo fue ese momento en tu vida? Yo creo que para mí hubieron varios. Para mí fueron etapas. Dios trató conmigo un poquito diferente. Me acuerdo de la primera vez donde yo realmente entendí lo que era ser cristiano y necesitar de alguien que te salvara. ¿Vamos? Eso fue cuando a mí me diagnosticaron un tumor, que yo sé que te he contado antes, pero los doctores lo llamaron canceroso. Estuve 3 semanas, empezamos la quimioterapia. Y luego mi mamá ora un viernes y un miércoles de la semana entrante o lunes de la semana entrante estábamos fuera del hospital y ya no existía el tumor. Para no entrar en todos los detalles de todo lo que pasó, ¿no? Pero yo me acuerdo en ese momento experimentar al Dios del que siempre había oído y al que yo ya le cantaba y le tocaba instrumentos y todo, pero realmente algo tangible donde Dios se hace real en tu vida, al menos en mi vida fue física. Me acuerdo que eso marcó mi vida para decir, yo creo, o sea, sí sé que funciona esta cosa de la que me han contado. Uh-huh. Y después, como todo, eso fue cuando yo tenía como 18 años, 17 años, entonces como todo chavito, a vos tenés un tiempo de fuego y tuve así altas y bajas, y creo que realmente después de casado, antes de eso tuve otros encuentros con Dios, pero yo creo que después de casado, cuando me casé, como que la manera de ver la vida y todo cambia. Nació mi nena y de verdad empezás como que a meterte con Dios, aunque toda la vida estuve en la iglesia y tuve fe y todo lo que querrás, ¿no? Claro, pero es que hay un momento en el que los hijos tienen que encontrarse con su Creador. Sí, bueno. Y es difícil para un hijo creer que necesita de un Salvador si se ve bueno, si siempre ha estado en la iglesia. Sí, claro. Y realmente aquí, bueno, no hay ni uno. No, cabal, sí. Todos somos pecadores y es ahí en el pecado donde encontramos la gracia de Dios. Sí, claro. Increíble que nuestra naturaleza pecaminosa, para los que nacemos en el Evangelio, es la que nos lleva. Te regresa a esa onda. Sí, a mí así es, mano. Yo crecí en una casa, mano, donde mi mamá muy cristiana, mi papá no, para nada. ¿Vos? Entonces yo sí literalmente vi los dos lados de la moneda. Mi papá luchó por 25 años con el alcoholismo, ¿vos? Y yo crecí en una casa violenta, ¿vos? O sea, mi papá llegaba y era un desastre la cosa. Y mi mamá toda la vida nos decía, mire a su papá como un hombre de Dios. Su papá es un hombre de Dios, ámelo, quiéralo, respétalo, ¿vos?
Entonces, de chavito nos entrenaron a creer en algo que no era real físicamente, pero en lo espiritual ya existía. Y yo creo que eso me ayudó para que cuando yo tuviera mi encuentro con Dios, necesitara a veces algo tangible, que ayuda o como vos quieras llamarlo, ¿verdad? Mi mamá nos entrenó a saber de que aunque no lo miráramos, aunque no estuviera, ya sabíamos que era realidad. Mi papá ahora nos apoya en la iglesia que mi hermano pastorea. Y estadísticas de Estados Unidos, vamos, los hijos de un inmigrante, de dos papás inmigrantes, que su papá era alcohólico, que era un desastre, vamos, que habían hijos fuera del matrimonio, todo el desastre que había en casa. Estadísticamente teníamos que ser algo más, vamos, un chavito más ahí perdido entre el montón, y eso no hubiera sorprendido a nadie, vamos, pero cuando alguien en la familia dice, yo en mi casa, vamos, y mi mamá se atrevió a hacer eso, Jesús, mi mamá se atrevió a hacer eso y dice mi mamá, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, las estadísticas ya no tienen ninguna fuerza. Mi hermana misionera en Canadá, mi hermano pastoreando y Harold Guerra en entrevistas con gente tan importante como el siervo de Dios. Esta es la cumbre. Esta es la cumbre de la carrera. Sí. No, entonces cuando Dios entra en la jugada, cuando Dios de verdad entra en la jugada, no hay nada que se pueda parar contra eso. ¿Vos? Entonces nosotros solo somos una historia de un montón de chavitos que tuvieron una mamá que les enseñó a creer y ahora hacemos esto porque Dios es real. Claro. ¿Cómo empezaste? ¿Qué instrumentos empezaste a aprender en la iglesia? ¿Cómo empezaste a cantar? Yo empecé tocando el bajo en una iglesia muy tradicional, música extremadamente tradicional de dos notas, vamos, como a los 11 años. Yo sí, hasta el día de hoy digo que nunca aprendí bien, vamos, pero me pongo un bajo y toco con alguien, ¿sabes? Y en la iglesia como todo, ¿vamos? Lo que faltaba, eso tocábamos, vamos, guitarra, bajo, batería, pandero, trompeta, shofar, vamos, maracas, lo que nos dieran, eso tocábamos. Y después me fui de la universidad, pasé al Instituto Canción, que fue donde descubrí que de verdad cantaba, aunque había cantado de niño en los cumpleaños o algo por el estilo, ¿no? Pero en el Instituto Canción alguien me dijo una vez, mira vos, estaban preguntando, ¿quién toca guitarra? Y levanta la mano otro, ¿quién toca el bajo? Y yo llegué según a tocar el bajo. Y mi cuate me dijo, vos, si decís que cantás, te compro la cena. Y yo levanté la mano, y dije, yo canto. Sí, había hambre entonces. Sí, cabrón, había escasez, hermanos. No, por una cena, mano, de verdad, por una cena. Y pasé y canté, eres tú la única razón de mi atarar, esa onda. Y ahí me pusieron a ser el líder de alabanza, de los devocionales del instituto. Ahí después hubo una reunión de oración de 24 horas y dijeron, necesitamos un tema lema. Y yo escribí, es un encuentro cara a cara, respirando el mismo aire. Y esa canción, de alguna u otra manera, llegó a las manos de Manuel Espinosa y me invitó a ir a Arizona. Y ahí firmé un contrato con él, qué sé yo, y nunca hicimos ese disco, pero ahí fue donde todo empezó. Ahí empezó todo. Fue toda una historia, Dije, man. qué testimonio. Dije, firmamos un contrato y nunca hicimos nada. Sí, y nunca hicimos nada. No, en medio de hacer ese disco, yo había leído un libro del negocio de la música y qué sé yo. Entonces yo sabía que yo tenía que ser dueño de mi máster desde el principio. Entonces por eso me tardé en hacer el disco, aunque ya tenía canciones, porque había que invertir y qué sé yo. Y en medio de hacer ese disco me casé. Y entonces ya después ya no iba a salir con otro ¿Ese era lado. el disco de Atmósfera? Esa es Atmósfera, claro. Ahora, ese es el primer disco. Contanos cómo terminaste la producción de Atmósfera, porque te quedaste, estabas sin plata. Simón. ¿Cuál fue el testimonio? ¿Cómo fue que juntaste dinero para eso? Yo, en Houston pasó un huracán. El huracán, creo que era Ike. Y yo trabajaba pintando casas y recogiendo basura, porque cuando pasó el huracán, botó muchos árboles y el jardín de la gente estaba muy sucio. Entonces yo y 3 cuates ahí que andábamos, formé una compañía donde andábamos arreglando techos de las casas, poniéndole nunca nylon. lo habías hecho, recuerdo. No. Hacía construcción y andaba ahí. Pero techo nunca. No, eso no, nada que ver. Pero nunca. dijiste, aquí es la oportunidad. Sí, claro, como buen chapín, babos. Necesitaba dinero y habían techos que habían que arreglar y me fui a comprar un montón de nylon y puse nylon en los techos para que no se le metiera agua a la gente y cobraba por subirme a los techos y tapar y así pagué el disco de Atmósfera, mano, tapando techos y pintando zócalos. Eso es lo que hacía, pintar zócalos y tapar techos.
Y ahora me invitan a la Frater a cantar, mira, Qué del, bendición. del Zócalo a la Frater. Gracias a Jorge. Sí, sí, quiero mandar un saludo a mi amigazo Jorge. Le agradezco mucho por haberme invitado desde Expolit hasta Guate. Hace 2 años. Sí, yo siempre digo que yo llegué desde el Zócalo hasta la Frater, pero no el Zócalo de México, sino los zócalos que pintaba, ¿vos? Vos, y muy pocos lo saben, pero vos sos yerno de Marcos Witt. Sí. ¿Cómo fue que te metiste a esa familia? En el Instituto Canción, yo llegué buscando a Dios y Elena me llegó buscando a mí. Entonces, ahí se enamoró de mí. No, mano, yo fui al instituto y te dije, yo estaba cantando ahí, liderando los devocionales, cantaba. Y el grupo de jóvenes de Lakewood en esa época no existía, porque acaban de empezar la iglesia. Y Elena de verdad me fue a buscar a mí para ayudarle a empezar. Ella estaba armando el equipo y ahí nos conocimos, armando el equipo que iba a ser los líderes de jóvenes. ¿Cómo surgió la chispa del amor entre ambos? Mira, empezó, ella iba así, iba caminando, todo era de colores y todo se convirtió en blanco y negro y ella brillaba, ¿vamos? Y ahí fue la onda. Yo la miré de lejos y me gustó desde el principio y yo no sabía que era la hija del pastor hasta que ella me dijo, ¿verdad? Y eso fue parte de la ayuda, gloria a Dios por eso, porque yo no sabía que era la hija, porque todos se le acercaban por eso, y como yo no, a mí lo que me gustó fue la gringuita que vi ahí, vamos caminando, y eso la trajo a ella, que yo no sabía nada. Como yo venía de una iglesia muy tradicional, yo no sabía nada de canción, ni de la música que estaba en la radio y todo eso, porque nuestra iglesia todavía era tapaditos y era todo y música local y muy tranquila la cosa. Entonces yo no sabía nada de nada y eso fue un plus, o sea, me ayudó muchísimo el estar perdido, mano. Yo la primera vez que vi cantar a mi suegro en vivo fue después de casado, aparte que yo lo miraba como predicador, o sea, yo lo miré como pastor primero y después me casé y él grabó Sobrenatural y me llevaron a Colombia a verlo en vivo, y ahí fue donde yo me di cuenta, híjole, este tipo sí es súper extra famosísimo, ¿no? Y llegó un montón de gente y ahí fue donde yo me di cuenta de todo el show, aunque ya sabía después de casado porque me contaban, pero no lo había experimentado, ¿no? Claro. Ahí fue la primera vez que lo experimenté. Así que así empezó esa onda. Qué grueso. Y Elena también canta, ¿verdad? Bueno, tenés tu segunda producción. Sí, No Hay Imposible. No Hay Imposible es de la que vamos a cantar ahora un poquito. Esa salió hace poco y No Hay Imposible es un disco que nació de la ayuda social, de la que Elena y yo hacemos. Y se convirtió en una frase caja, mano, que yo le decía a la gente aquí en Guatemala, en Zacapa. Estábamos... Bueno, se vinieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí en Guate? Año, 10 meses, algo así, casi 2 años. Nos venimos a trabajar con ellos, ¿no? A construir viviendas. Tenemos 3 pozos de agua, una clínica médica, no me acuerdo cuántas casas, pero son varias y varios micronegocios. Y yo me encontré diciéndole a esos chavitos, mano, dale, vos podés, en Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, dale, levántate, Dios te va a usar, Dios te va a usar. Y les contaba, yo era un pintor y alguien descubrió que podía cantar y mira lo que Dios hizo ahora, dale, mano, vos podés, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces, todo nació, el disco nació de eso, de una frase que una frase muy común tal vez, ¿sabes? Que yo me encontré diciéndole a los niños, sueñen grande porque para Dios no hay imposible, sueñen grande porque para Dios no hay imposible. Entonces, así nació No Hay Imposible y bueno, es lo que hemos estado cantando por un año ya. Pues sí, ¿cómo? Porque, bueno, Elena, pues, conoce Durango, Latinoamérica, habla español, pero ustedes hablan, la casa habla en inglés, imagino. Sí. Entonces, ¿cómo se vienen de Estados Unidos a Guate? Porque una cosa es un viaje misionero de 2 semanas y estar uno contento y ver las fotos, los videos y decir, esto fuimos a hacer. Claro. Otra cosa es venirse a vivir y estar sirviendo en el Corredor Seco. Sí, cabrón. ¿Qué los movió a los dos? Yo fui a hacer un evento en Zacapa con Atmósfera, el primer disco, y alguien me llevó cerca del evento estaba el basurero y vi unos niños que trabajaban reciclando plástico. Ellos caminan, hasta el día de hoy, ellos caminan con un costal. Y cuando llega el camión a dejar la basura, ellos corren detrás del camión y se paran literalmente donde la basura les está cayendo encima buscando plástico. Lo que en ese día me dijeron que ganaban de 8 a 12 quetzales diarios reciclando. Es como $1, como $1, sí. Y ellos trabajan reciclando ese plástico. Y yo estaba haciendo la prueba de sonido y el hermano
me dijo, mire, y yo le pregunté qué era eso y me llevó, me llevaron a ver y el Señor, pues, yo empecé a chillar porque mi hija, Chillar es llorar para Perdón los que no para son todos chapines, ustedes, ¿no? sí, exactamente. Empecé a llorar. Este hombre sí es chapín, ¿no? sí. Me da risa un montón entrevistarlo porque es que sos el único que suena chapín. De todos los, soy el único que suena bien, sí. Empecé a ver los niños ahí, mano. Si usted, la gente que ha visitado ese tipo de lugar en Latinoamérica entiende la circunstancia. El Señor tocó mi corazón, me bajé, abracé a algunos de esos niños y yo iba viajando de Guatemala a Venezuela esa vez. Y en ese viaje, en el avión, yo iba solito, iba llora y llora y llora, mano, porque el Señor me puso en el corazón que Él no me había llamado a mí a hacer conciertos, sino me llamó a ser parte de influenciar a la gente a que conozca a Jesús y viva una vida mejor. Y usar lo que yo tenía, que en esa época era solo conciertos. Y llamé a Elena de Venezuela y le dije, le conté la historia, le conté lo que había pasado. Y cuando regresé a Houston, ella me dice, mira, se llama Viva Ágape y es una fundación que ayuda a esto. O sea, ella ya había orado, ya tenía la visión, ya tenía todo. Y la fundación sigue trabajando. Sí, seguimos trabajando de lejos, seguimos apoyando ahora que estamos allá. De la mano con organizaciones americanas que nos enseñan la necesidad aquí, nosotros mandamos fondos. Qué bueno. Y así es como los apoyamos, ¿no? Excelente, qué grueso. ¿Qué te carga de Latinoamérica, además de la pobreza, de la necesidad, de las iglesias, cuando vos venís de Estados Unidos? Claro, yo creo que la dependencia, el pensamiento que el cambio está en el gobierno. Eso lo estaba platicando con alguien. Es una carga que está en mi corazón desde hace ratos. Que la gente piense que el cambio está en el gobierno. Y yo digo, obviamente ellos tienen un tipo de influencia muy fuerte, pero el cambio está en la iglesia. Yo creo que la gente que va a cambiar Latinoamérica es la gente de la iglesia, que puede influenciar gobiernos. O sea que la carga más grande está en la iglesia de Latinoamérica. Yo creo que el cambio real va a suceder cuando dejemos de decir el gobierno no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, ellos están allá y la iglesia acá y hagamos nuestras iglesias y hagamos nuestros eventos y nuestros conciertos y nuestros discos y nuestras prédicas y trabajemos acá. Yo creo que la iglesia tiene que salir de la iglesia a influenciar el gobierno y a cambiar las comunidades. Esa es una carga que he tenido en mi corazón por todo lo que ha estado pasando, desde lo que pasó ayer en Estados Unidos hasta lo que pasa, bueno, aquí en Guatemala me están contando que es un rollo ahorita. Yo creo que esa es una carga que Elena y yo hemos estado orando y en nuestra iglesia tenemos unas diferentes cosas por las cuales oramos y eso es hemos estado orando para que la iglesia de Latinoamérica realmente no le tenga miedo a influenciar gobiernos en Latinoamérica. Y a salir de las paredes, ¿verdad? Sí. Estamos congregados dentro de la iglesia y el evangelio es afuera. Sí. Es afuera. Aquí es la congregación de la luz y ahora vamos para afuera. Sí, al ataque. Al ataque, exacto. La base militar. Exactamente. Afuera del campo de batalla. Tienen proyectos con Elena. Van a sacar una grabación. ¿Cómo surge esto? ¿De qué trata? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuándo la vamos a tener disponible? Tenemos 6 de 10 temas ya listos, así que nos faltan 4. Elena y yo estamos pastoreando en Houston hace 2 años, más o menos, y surge del tratar de crear una manera más fácil. Me encontré como líder de alabanza en la iglesia, y vos me vas a entender, muchos domingos buscando, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué canto? ¿Verdad? Tratando de planear el próximo mes, y me di cuenta que hacía falta una herramienta más al estilo de ahorita, con lo que nosotros estamos haciendo, pero que tenga más recursos, más fáciles de alcanzar. Entonces, queremos hacer un disco donde cantamos a dueto, hecho para la iglesia, desde la iglesia, con todos los recursos que un líder de alabanza necesita, desde secuencias, acordes, entrenamiento, y poder sembrar todo eso a la iglesia. Estamos en un punto donde Dios nos ha bendecido muchísimo. O sea, el disco se vende y lo demás... Y lo demás se siembra. Es gratis. Sí, okay. Tenemos todo un proyecto donde sea alguien no tiene que ser el gran músico, pero pueda recogerlo y poner y enseñarle cómo hacer todo. Y puedan darle play y tocar con la banda de la iglesia y sonar como sonamos nosotros en los eventos, en los conciertos, ¿no? Poder apoyarlos en esa manera. Entonces, ese es el disco que estamos haciendo con Elena, un disco que yo creo que está saliendo desde el corazón de nuestra iglesia. Lo que estamos predicando todas las semanas, lo que estoy yo haciendo, están haciendo en el altar de Osana, que es nuestra iglesia en Houston. Entonces, estamos muy contentos con ese disco. ¿Cómo se llama ese disco? Ese disco todavía no tiene nombre, pero es el proyecto de Harold y Elena. Entonces, ese primero Dios, estamos esperando que en 2 o 3 meses ya esté listo. ¿Cómo
ha cambiado tu vida, cristiano, desde niño, esos encuentros que tuviste con el Señor, como que entendés Simón. qué es el Evangelio de Jesús? Ver la necesidad en Guate, estar en el Instituto Canción. Pero ¿cómo ha cambiado tu visión de la fe cristiana ahora que estás al frente de una iglesia, no solo del área latina, sino Sí. del área americana? Sí, mira, yo no tenía la menor idea lo que iba a significar pastorear. Los primeros 3 meses fueron los meses más difíciles de la historia de la vida de un hombre, porque yo estaba acostumbrado a andar viajando, mano. Viajando, y de repente el Señor nos llama y vamos a pastorear. Entonces, imagínate, ¿verdad? Llego el domingo y era la emoción, viene Harold y Elena y todos contentos, Harold va a cantar, y cantamos, hice lo que hacía en todos lados, y el lunes era día de oficina, yo llegué, me senté y me siento detrás del escritorio y era como que, bueno, ¿y qué se hace? O sea, ¿qué haces en la iglesia en la mañana? Bueno, leo la Biblia, vamos, porque a leer la Biblia, leo la Biblia una mi hora y después, ¿y ahora qué sigue? Entonces, fueron 3 meses de entender el funcionamiento de una iglesia realmente, liderar gente, entrenar líderes, el día a día, vamos, desde finanzas hasta clavos de todo lo que existe en una iglesia. Entonces, esos 3 meses fueron de entrenamiento y después me enamoré de la iglesia local. Yo nunca había estado ministrando, había estado siempre como parte de una congregación, pero no en el lado pastoral de una congregación. Entonces me enamoré de ver a la gente realmente cambiar, de ver el proceso de la vida de gente. Eran esto, llegaron a la iglesia, se les ministró y son esto ahora. Procesos que a veces tardan 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 año. Ha sido una experiencia muy bonita. Como le dije a alguien hace poco, ahora soy un pastor que canta. Antes yo al principio me sentía como un cantante que lo invitaron a trabajar en una iglesia. Yo recuerdo cuando comenzaste. Sí. Ahora sí, mi corazón está en la iglesia local. Me encanta predicar y aprender la manera de hacer ministerio en inglés, que es otra onda. O sea, no es lo mismo porque los problemas no son los mismos, no es igual. Entonces, ahora soy un pastor que graba discos y de repente viaja y canta y me enamora hacer los conciertos y los vamos a continuar haciendo y todo, pero mi corazón está en la iglesia local. ¿La misma prédica para inglés y español? Sí, hacemos un mensaje para los dos. Un mensaje. Pregunto, ¿qué dirección toma en inglés y en español? Es el mismo mensaje, pero ¿cómo empatar las necesidades? Sí, yo creo que... ¿En inglés hacia dónde agarras, americano? ¿Y en español hacia dónde? En español siempre es más emocional todo. Porque somos gente más, como con más sabor la cosa, y con el americano tienes que ser más pensante. El mismo mensaje toma dos caminos diferentes. ¿Qué los distingue? Sí, yo creo que el latino en Estados Unidos, la mayoría, o al menos nuestra congregación, viene de un entorno no pudiente financieramente. Entonces, esa prédica tiene o esa gente, por de dónde viene, tiene una manera de recibir el mensaje de una manera. Y los americanos, es bien raro, porque donde está nuestra iglesia es un área donde era 90% gringo y en los últimos 3 años se está convirtiendo en latino. Entonces son gringos, ¿ves? Y es gente, tenemos muchos doctores, muchos ingenieros, gente muy pensante, muchos profesionales. Entonces, con ellos el mensaje tiene que ver, es más intelectual, es más decirle, puedes ser la persona más, puedes tener toda la plata del mundo, puedes vivir todo lo que quieras, pero sin Cristo seguís siendo pobre. O sea, sin Cristo no tenés nada. Y al latino le estás predicando el mismo mensaje, pero decirle, mire, trabaje fuerte, esfuércese, porque Cristo puede sacarlo de donde está. ¿Ves? Y Jesús puede levantarlo y hacerlo. Aunque estás predicando el mismo mensaje, es un dos mundos. Sí, es un camino diferente hacia la misma meta. Claro. Y que al final de cuentas todo nos lleva al Señor a dar. Sí, cabal. El que tiene mucho, tiene poco, sembrar en otros, no solo en la obra, ¿verdad? Sí. Vos, qué alegre, qué alegre. ¿Algo más que quieras compartirnos de proyectos que tienen con Elena? Y para nosotros, me hablaste algo de cocinando con Elena. Sí, Elena va a hacer un show de cocina ahorita, así que por favor búsquenlo y hagan clic en esas cosas. El show se llama Cocinando con Elena, donde ella va y enseña valores de lo que estamos perdiendo, porque muchos de nosotros andamos corriendo tanto, es una cultura muy gringa, ¿no? Allá trabajan de lunes a domingo. Sí, de lunes a domingo, de 9 a 6 de la tarde, y los niños se acuestan a las 7 y cada quien come a la hora que era. Y una vez platicando ahí en la mesa le digo, ¿te acordás cuando
cuando en la mesa mi mamá me enseñaba cosas y nos enseñaba los valores en la mesa. Siéntese y no ponga los codos ahí y no haga ese ruido cuando come la sopa. Nos enseñaban tantas cosas en la mesa. Y le dije, alguien debería de regresar a enseñar los valores en la mesa. Y bueno, ella tuvo la idea y hizo todo y ya está terminado el show. Solo están editando los últimos. Y bueno, Cocinando con Elena es eso. Es un show donde ella va y visita a ministros, pastores, adoradores a sus casas. Ellos cocinan una receta que su mamá o su papá les cocinaba cuando eran niños y hablan de cosas que aprendieron alrededor de la mesa. Es muy bonito, muy interesante. ¿Y ya grabó algunos? Ya está grabado. ¿Con quiénes ha grabado? Ahorita grabó con Kualo. Bueno, está trabajando en uno que va a hacer con su papá, obviamente. Y bueno, otros ahí de Houston. Yo quiero hacer uno también. Pero yo no sé cocinar nada, entonces tengo que aprender a cocinar algo primero para que me deje grabar el show. Y ¿por qué no? Vengamos a hacer un aguate aquí con vos. ¿Te animas a cocinar? ¿Cuál es tu plato favorito? Bueno, yo como de todos. ¿Pero qué te gusta cocinar? Yo parezco perro de la calle, lo que ven como. Pero, carne asada. Carne asada. Carne asada, pollo. El pollo de Guate, pollo campero. ¿Pero cuál es el pollo? Pero vos no puedes cocinar ese pollo. Pero nos vamos a meter a pollo campero, pedimos permiso. Sí, pero bueno, esa es la idea. Estar con la gente y hablar de lo que les gusta comer y eso. ¿Qué palabra puedes darle a todos los chavos que nos ven para terminar? Yo En cuanto a, perdón, Dale. no lo presenté bien. En cuanto a aquellos que están sufriendo con un papá alcohólico, Ajá. una mamá alcohólica, vos, porque ese mundo es que tu cobertura, tu seguridad, tu todo, quien te debe abrazar y besar, sea un alcohólico, es un tormento. Nosotros vivimos eso por muchos años, ¿no? Yo creo que lo que a mí me ayudó mucho era algo que mi mamá nos inculcaba, vos, que era ame a su papá y mírelo como lo que no es. En lo físico. Mi mamá siempre nos enseñó, nos decía, me acuerdo, diga conmigo. Mi papá llegaba, llegaba a casa y cayéndose, gritando, ruidos, y mi mamá, después de que de alguna manera lo dormían, llegaba a los cuartos y nos explicaba y nos decía, su papá es un hombre de Dios, mírelo como el hombre de Dios que es. Y imagínate, ¿verdad? 10, 8, 9, 11 años llorando. Mi mamá nos decía, Dios cambia corazones, Dios cambia a la gente. Y nos enseñó a amarlo, man. Nosotros amamos a yo hasta el día de hoy, mi papá es uno de mis mejores amigos, lo amo, lo respeto, lo quiero. Entonces el mensaje es eso, man. Crean que Dios cambia vidas. El Dios al que nosotros le predicamos, el Dios al que yo le canto, es un Dios que no se olvida de la gente que se siente sola. Es más, yo creo que quiero pensar que está más cerca de gente del Harold Guerra de 10, 11, 12, 13 años que miraba a su papá como indefenso. Sí, que miraba a su papá y tu mamá te hacía repetir cosas que vos no querías. Y me acuerdo muy, muy claro que me decía mi mamá, repita, papá durmiendo ahí, roncando, ¿verdad? Con olor a feo. Repita, me decía, mi papá es un hombre de Dios. Y yo tenía, sin ganas, ¿verdad? Mi papá es un hombre de Dios. No, dígalo bien. Mi papá es un hombre de Dios y va a cambiar su vida. Y lo vamos a ver victorioso. Y nosotros somos una familia y vamos a impactar vidas. Desde chiquito mi mamá decía, ¿para qué naciste? Y yo tenía que contestar, nací para adorar. Hasta el día de hoy, ahora que me subí al avión cuando la me habías contado sí, eso. hasta ahorita me preguntó mi mamá ahorita, ¿para dónde vas? Le dije, a Guatemala, a una iglesia bien grandota que se llama La Expo. Ay, sí, vi una cosa que pusiste en tu Facebook. Ok, Harold, dígame rápido, me dice, porque estoy trabajando. ¿Para qué nació? Y tengo que decir, nací para adorar. Bueno, Dios te bendiga, mijo, y pum, cuelgo. Hasta el día de hoy, desde que yo me acuerdo, yo tenía que repetir, nací para adorar. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender si está pasando con ese problema, ¿no? De un papá o una mamá en el alcoholismo o droga o cualquiera que sea la adicción. Usted no nació para ser parte de una estadística, usted nació para hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Y eso es lo importante, que entendamos que nosotros somos lo que Jesús dice que somos, no lo que nuestras finanzas o nuestros talentos o nuestras iglesias o nuestros maestros digan que somos. Somos lo que Jesús dijo que somos. Y lo que somos tan valiosos que valemos la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Vamos? Eso es lo que yo le diría. Mi papá se tardó como 25 años y oramos los 25 años. Y el domingo pasado, verlo en la iglesia, ¿vamos? Es para nosotros, es ver la respuesta
a muchos años de oración de mi mamá y obediencia de nosotros, de decir, hablar las cosas que no son como si fuesen. Así que hasta el día de hoy, mi papá es un trabajo que creo que va a ser toda la vida, ¿vamos? Donde seguimos orando por él toda la vida y lo amamos y lo respetamos y lo sentamos en la primera fila y ahí está mi viejito, mano, y lo cuidamos como que fuera la última gaseosa del desierto, ¿vamos? Porque es lo que yo creo que Dios usó eso. Dios usa esas cosas, mano. Dios usa esas cosas. Yo ahora viajo y hablo con gente como vos y puedo contar esto. ¿Vos? Mi mamá, la frase caja que yo nunca se me va a olvidar, mi mamá decía, gana más el que perdona que el que abandona. Gana más el que perdona que el que abandona. ¿Por qué? Porque todos le decían, mira, bíblicamente, tuvo hijos fuera del matrimonio, déjalo. Bíblicamente, si te está pegando, todo era bíblicamente a vos. Y yo siempre digo, mire, si usted es una razón de esas, si usted siente su corazón y su vida está en peligro, puede irse. No váyase. debe, pero puede. No debe, pero váyase. O sea, cúbrase, haga lo necesario. Pero nosotros, mi mamá decía la frase, gana más el que perdona que el que abandona. Y hasta el día de hoy podemos ver el fruto de eso. A vos, 3 hijos ministros, miles de gentes impactadas con la música de Harold Guerra, cientos de familias ahora con Osana en nuestra iglesia, mi hermana ministrando en Canadá. Gana más el que perdona que el que abandona. Claro, es que la Biblia nos da la concesión, pero no nos hace una obligación. Puede dejar una mujer, un hombre, una persona así que ha cometido adulterio, pecado, pero no tiene que, ¿verdad? Exactamente. ¿Para qué naciste? Nací para adorar. Gracias. Espero haya disfrutado esta entrevista. Suscríbase a mi canal en YouTube y espere más entrevistas como esta. Le pido un favor, compártala en sus redes sociales para que muchos más sean edificados. Y descargue todos los libros gratis que he escrito en librosalexlopez.com. Que Dios le bendiga.